Olá, sou Diogo Pinto, especialista em programas de inovação e expert do AYCH. A questão que vos deixo é: o que é inovação e como se mede? Eu sou a Vera Araújo, do Desenvolvimento Económico da Câmara de Santo Tirso, e a minha preocupação é como usar a tecnologia para tornar o trabalho mais eficiente. Eu sou o João Sousa, natural de Santo Tirso, sou fashion designer e desde 2018 que trabalho com o YCH na incubadora de moda e design da fábrica de Santo Tirso. A minha questão é: o que é uma mentalidade criativa e como é que pode ser definida? Olá, sou Mário Alves, CEO da Taikai e expert do AYCH Youth Summit. A minha pergunta é: como será o futuro da contratação remota? Sou a Luísa Marinho, gestora de projetos no Invest Santo Tirso. A minha questão é: o que acontecerá às cidades? Qual será o futuro balanço entre o trabalho nas zonas urbanas e rurais? Sou Mariana Rodrigues, sou natural de Santo Tirso, sou fashion designer. Participei no programa AYCH na fábrica de Santo Tirso e a minha preocupação é: como asseguramos o direito dos trabalhadores neste novo mundo de trabalho remoto? Good evening, everyone. Hello. Before I get into introducing this event properly, I would like to ask everyone to use the translation feature on this Zoom call. So at the bottom, you'll find interpretation, hopefully on this Zoom call, and select the language that you speak, and you will hear everything translated into that language for you. We're joined by 4 wonderful translators: Spanish, French, Portuguese, English. So whatever you speak, we've got you covered. So I'd also like to let everyone know that this session is being recorded. So to be really clear for everyone, this Zoom session is being recorded. So if you would not like to be seen or heard, please turn off your camera, mute your microphone, and you will be out of the way. But if you would also like to leave the Zoom call at this point, feel free to do so. Let us know and we can make the recordings available to you via the AYCH Youth Summit platform website. You can get hold of everything there. The streets feel love, we're mixed with life, goes down, blown down, and life shines back, going fast, such a blast on a train. Tonight is the last of 3 round table discussions. These have been collaborations between AYCH partners, and they target specific areas that young people are particularly interested in, and they find it very important to their futures. So all of the speakers that you'll hear this evening are under the age of 30. So we're very proud to say that these events are by young people, for young people, and for a nice creative future. But why are we putting these together? Why? Very, very good question, Callum. This is a week-long youth summit hosted virtually by Brest Metropole, and it's taking place at the very end of the AYCH project, which has been taking place over the last 4 years or so. And it's a big celebration, basically, of young people, of creativity, of projects all across Europe. So our roundtable discussions so far have explored very important themes for creativity over the next decade. So tonight is no different, but on Monday night, we looked at entrepreneurship and sustainability. Tuesday night, we rethought the future of creative education. And tonight, we are going to be looking at the workforce of tomorrow, remote working. But if any of those other events sound great and you missed them, check out aych-2030.eu. We'll post a link into the chat and you can find recordings of those events to be able to watch them back. Each of these discussions produces 10 propositions. These are 10 suggestions that we as the Atlantic Youth think are going to be really important to make that creative future even better. So off the back of each of our 3 events, 10 propositions come together to form 30 in total
for the AYCH Agenda 2030. And those 30 propositions will again be available on that website link, and we will be presenting them to the world tomorrow evening, same time, same place. Head on to the Eventbrite to register to come and see that event taking place, where we will share all of those propositions. So yeah, make sure you don't miss that one. So now you know who I am, why we're here, what's going on. Let's get into it. This evening, we are talking about the remote future, and this discussion was organised by representatives from Santa Tirso, based in Portugal, and by Pacific Stream, based in the northwest of the UK. So both organisations work really closely with creative young people and use creative measures to think about the future of arts and society. So don't worry about any complicated words that come up during this session. We will clarify everything as we go, so don't worry at all. If you have any questions though, ping them into the chat and we'll do what we can to get to them during this session. I can see it's already being quite active in the chat. That's wicked. Keep that coming. That's great. I'll keep an eye on it, and yeah, I'll make sure that nothing slips through the cracks. Tonight, we have a panel of 8 speakers. It's the biggest panel of any of our events. So Wednesday night, ripping, doing a good job. Everyone with a green background behind them will be a speaker, but I think it's a good time to introduce the speakers and get a break from my voice. So when I say your name, Mr. and Mrs. Speaker, please give us a wave and introduce yourself. First off, we have Diogo and Sebastião. Diogo, can you go first, my friend? Yeah, sure. So hello, everyone. Very briefly, Diogo here from Portugal, as Colum already mentioned. What I do for a living, I sell hackathons and open innovation programs for Taikai, and I think my contribution here will be useful in that sense. Cool. Thank you, Diogo. Sebastião. Hi, everyone. So first of all, it's amazing to be here with you guys. I'm, as it is written there, Sebastião, from Portugal, and I'm the CEO of a company that has its basis on being a hub for industrial design based on ecological products as well. So I know this is quite confusing, but what we do is sustainable products made with sustainable materials as well. And I'm very glad to be here because we are now in our company in the moment of industrialization. So this is one of the main parts, and I will be very glad to talk with you guys about. Thank you so much. Nice to have you here. Next, we have Sarah and João, and I will say that João will be speaking in Portuguese. So if anyone hasn't enabled the translation feature, please do. So Sarah, introduce yourself. Hi, everyone. It's great to be here. Actually, I'm managing entrepreneurship programs at Porto Business School. So right now I'm based in Porto, and I also implement events always around entrepreneurship and innovation topics. So it will be a great conversation here today. Thank you. Brilliant. Nice to have you here, Sarah. João. Olá, eu sou o João. Hi, my name is João. I'm 20 years old. It's a pleasure for me to be here. And it's fantastic. I'm a fashion designer and I'm happy to be here. Tenemos a Gonzalo y a Fernanda. Gonzalo, por favor, ¿te puedes presentar? Hola, tienes muy buena energía, Calum. Muy buenas vibraciones. Yo trabajo en una empresa que gestiona proyectos remotos. También colaboro con el gobierno de la isla de Madeira, que por cierto es un sitio fantástico para visitar. Y básicamente lo que hago es colaborar con gobiernos de las regiones portuguesas y lo que hago es realmente pues, ayudarles a implantar el teletrabajo, y puedo decir que además es un paraíso donde yo vivo, lo que pasa es que este fondo no lo deja ver.
Gracias, Gonzalo. He de decir que está genial vuestra manera de hablar, pero si pudierais ir un poco más poco a poco, sería fantástico. Fernanda, hola, me llamo Fernanda, soy diseñadora de moda y trabajo ahora mismo con proyectos sostenibles y me encanta. Es fantástico tenerte aquí, Fernanda. ¿Hay algún problema con el audio de Fernanda? Así que, Fernanda, si te pido que repitas algo, lo siento, pero es para que lo podamos entender. Gracias. Hemos tenido aquí muchas personas hablando, pero ahora vamos a la acción. Pasemos a hacer cosas para que el cerebro se mueva. Ahora voy a compartir aquí en la pantalla una pizarra blanca y vamos a jugar a un juego. Voy a escribir una palabra aquí en medio y esta palabra tiene que ver con alguno de los temas de hoy. Por ejemplo, a ver, voy a escribir una palabra y ¿qué palabra va a ser esta? Esto es una muestra, ¿eh? Esto es para ver si funciona. Innovación. Todo el mundo la ve, ¿verdad? Pues lo que os voy a pedir es que escribáis otra palabra que a vosotros os viene a la cabeza cuando la veis. Una palabra conectada para vosotros y hacer una línea también. Los ponentes tienen que hacer lo mismo. ¿De acuerdo? Pues, por ejemplo, vamos a pausar esto porque me he dejado a dos ponientes. Lo siento mucho. Me he dejado realmente dos cosas. Primero, que es el cumpleaños de Mario. Y yo he aprendido la canción de cumpleaños en portugués. Pero ahora no sé si la voy a cantar. Mejor que no. Hola, muchísimas gracias. Supongo que no soy tan joven, ¿no? Y por eso te he pasado por alto. Tengo 31 años, lo siento. No tengo menos de 30. Y esto es un dato personal mío que quería compartir. ¿Qué hago? Pues lo que hago es que trabajo como CEO y apagador de fuegos en Taikai. Yo me encargo de apagar todos los fuegos que surgen en la empresa. Lo que hacemos es ayudar a las empresas para que puedan impulsar más sus proyectos de innovación y la visión que tenemos es crear un espacio donde el talento pueda venir de muchas organizaciones al mismo tiempo. Por eso me parece el futuro fascinante. Estoy trabajando a fondo en este tipo de proyectos y me apasionan y estaré encantado de explicaroslo mejor. Gracias. Gracias, Mario, y perdón por olvidarme. Y Víctor, último en hablar. Yo también he sido olvidado. Me llamo Víctor, tengo 27 años. Yo soy de Brasil originalmente, pero ahora vivo en Portugal y soy un arquitecto por formación, pero luego me convertí en diseñador computacional en mi empresa Blackout. Es una palabra que realmente viene del brasileño, del portugués brasileño. Y bueno, y ya está. Este soy yo. Ya tenemos a los 8. Perfecto. Lo siento, ¿eh? Bien, pues volvamos al juego, ¿de acuerdo? Volvamos a la pizarra. Es muy fácil. Lo que tenéis que hacer es escribir una palabra que está relacionada a la que pone ya en la pizarra y conectarla con una línea. Por ejemplo, podéis también ponerlo así fácilmente. Computer hemos puesto y la hemos conectado. Es una manera de crear relaciones entre las palabras. Para poder hacer este juego, veréis que encima de la pantalla podéis tener una opción de Edit. En la opción de Edit podéis
podéis coger otra opción que es Enable y tenéis que hacerlo y así podremos ver cuáles son vuestras ideas. Tenéis que poner Enable Animate, ¿de acuerdo? Enable Animate, esta es la opción. Si no la encontráis, utilizad el chat y luego lo pondremos nosotros. Empecemos, muy bien. Me gusta porque la palabra colaboración ha salido varias veces. Me gusta. Recordad que pueden ser palabras que se relacionen con algunas que ya han salido. No tiene por qué ser solo con la primera, con innovación. Se puede hacer también a partir de otra otra que se ha añadido posteriormente. Vale, lo voy a dejar unos 20 segundos más. Podéis escribir vuestras ideas. Muy bien. Me gusta la pinta que tiene esto. Veo palabras interesantes. Lo que voy a hacer es pedirle a uno de nuestros ponentes si nos puede dar detalles. Víctor, has sido la última persona que has hablado. ¿Qué crees de estas palabras? Yo he escrito reto porque la verdad es que creo que engloba muy bien lo que aparece aquí. La innovación puede significar muchísimas cosas, nuevas ideas, pero a veces nos cuesta, por eso he escrito reto. Estoy de acuerdo, a veces es un reto. Pablo, creo que has añadido algo también. ¿Podrías explicarnos lo que has escrito, lo que has añadido? Hola, hola a todos. Yo he añadido algo que me parece muy importante cuando hablamos de sostenibilidad en innovación y en todos estos conceptos. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta es la importancia de las posibilidades de colaboración transnacional, porque son la mejor opción para crear nuevos retos. Parece que le has dado muchas vueltas, ¿eh, Pablo? Gracias, gracias por la colaboración y gracias a todos los que han añadido palabras. Ahora hay que parar porque hemos de pasar al primer tema de debate. Vamos a hablar de las habilidades de mañana, las skills del mañana. Es el primer tema. Y antes de eso, antes de empezar, habrá que definir algunos conceptos. Vamos a hablar de cómo utilizar la creatividad y la innovación para mejorar las capacidades de las plantillas de los trabajadores y que esto al final cambia la cultura del trabajo y en consecuencia el futuro. Así que empecemos con Sara. Sara, ¿qué es la innovación y cómo la podemos medir? Pues yo creo que lo puedo hacer mejor que con la pizarra. He visto algunas palabras que pueden responder a tu pregunta. Estamos hablando de creatividad y yo creo que la innovación se puede describir comparándola con la creatividad. La creatividad es la fase de las ideas. Cuando alguien aporta algo nuevo, pero la innovación es cuando la implementas, cuando la idea se convierte en algo tangible, cuando entra en el mercado. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Víctor, porque la innovación al final sí que cuesta. Creas, estás lanzando nuevas ideas, pero es verdad que si hablamos de innovación, pues a veces cuesta. La innovación
te ayuda a mantener la mirada en el horizonte y te ayuda a explorar, etcétera. Yo creo que es eso. Por cierto, me ha gustado mucho el juego de la pizarra blanca. He visto que ha salido, por ejemplo, co-creación y es algo que creo que está muy relacionado. En cuanto a cómo lo medimos, cómo medimos la innovación. Innovación por sí mismo es un concepto que es difícil de medir, no hay KPIs claros, ¿verdad? Así que hay una frase que dice, no puedes gestionar lo que no puedes medir. No estoy totalmente de acuerdo, pero es verdad que tenemos que intentar medirlo. Para mí, lo que hay que medir, la métrica principal, es simplemente tener en cuenta que cada situación es diferente. No puede haber una solución que encaje en todos los negocios o en todas las ocasiones. Hay que pensar en qué tipo de negocio o empresa tienes, cuál es la estrategia y después encuentra una métrica. Creo que es indispensable que haya pocas métricas, pocos KPIs. Creo que también es importante mantener eso en la mente. Muy bien, depende del contexto, depende de las intenciones. Joao, tengo una pregunta para ti, amigo mío. ¿Qué mentalidad creativa existe? Es decir, ¿existe algo como una mentalidad creativa? ¿Y cómo lo definirías? Creo que la innovación es es un sinónimo de creación. En mi caso, la creatividad y la moda acaba por ser una parte de imaginación que tenemos que introducir en nuestro concepto de creatividad. Por ejemplo, una colección nueva y a partir de ahí ver qué es lo que podemos introducir en el mercado. Tenemos que ir a buscar ideas nuevas y darle una nueva interpretación a esta situación. Muy bien, estoy de acuerdo. Hablamos aquí de una manera muy moderna de ver las cosas, pero quizás hace 100 años la creatividad no se consideraba así, ¿no? Como lo ha dicho Joao. Además, el mundo corporativo tradicionalmente siempre ha priorizado los resultados y no la creatividad. Los resultados siempre han ido por delante de todo, incluso por delante del bienestar de los trabajadores. La innovación técnica y el desarrollo tiene que ver con hacer las cosas más productivas, más eficientes. Pero Joao ha dicho que hay ahora nuevos avances que pueden ayudar a la creatividad y que ayudarán no solo al trabajo, sino también a los trabajadores. Es decir, pueden ayudar a las personas, no al producto. Pero parece que aún estamos un poco lejos de conseguir un buen equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. Este equilibrio entre queremos resultados y la creatividad personal, a veces las tecnologías lo podrían venir a mejorar, ¿no? Pensamos que la tecnología puede mejorar este equilibrio entre vida personal. Diogo, pregunta para Diogo. Con tu experiencia, ¿cómo las tecnologías nos pueden ayudar a trabajar mejor y a mejorar el producto? Gracias por la pregunta, Calum. En el último año, la verdad es que hemos visto muchas cosas y hemos visto exactamente hasta qué punto la tecnología nos puede ayudar en el mundo laboral. De repente, de la noche a la mañana, nos hemos visto obligados a irnos a casa y a trabajar desde allí. Así que esto nos da mucho que pensar. Con la tecnología que tenemos hoy a nuestro alcance, hemos podido ser capaces de trabajar mayoritariamente desde casa y eso desde hace un año entero, ¿verdad?
no hemos tenido otra alternativa. Eso es la primera reflexión que me viene a la cabeza cuando pienso si la tecnología nos puede ayudar. Es verdad que había ya sectores que utilizaban el teletrabajo bastante, pero ha llegado a una dimensión mucho más general. Y en cuanto al equilibrio entre vida personal y laboral, yo creo que está muy bien la tecnología. Ahora no tienes que estar en ninguna ciudad porque por fuerza puedes estar en cualquier lado empleado. Y al mismo tiempo, la empresa también puede colaborar con otras empresas que están en otras regiones y no hace falta estar ahí físicamente. Para mí, la tecnología está ahorrando mucho tiempo para los trabajadores, porque no se tienen que desplazar, no tienen que ir al trabajo. Y yo creo que en los desplazamientos al trabajo o en desplazamientos a viajes, antes la gente perdía un tiempo muy valioso para su vida personal. También creo que en nuestro día a día lo podemos observar. Ya no estamos, como decía, desplazándonos para ir a trabajar, ni tenemos ni siquiera que ir cada día a la oficina. Hay gente a la que le tomaba esto hasta 1 hora o 2 horas, simplemente para llegar a la oficina, abrir el ordenador y sentarnos allí en vez de hacerlo en casa. Esto también está ligado con la fragilidad de este equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. Es verdad que no tenemos que estar en el coche, en el tráfico, pero estamos constantemente saltando de reunión en reunión desde casa. Y los niños están corriendo por el salón, por ejemplo, y la verdad que eso es un poco raro, también lo tengo que admitir. Así que sí, estamos en un periodo de transición. Por un lado, hay cosas positivas y las estamos aprovechando, pero a veces la verdad es que los límites son muy borrosos entre vida personal y laboral. El otro día entrevisté a una persona que entró en el mercado laboral el año pasado. Así que esto es su realidad total. Nunca ha visto otra cosa. Es interesante observar que esto está pasando, que hay gente que no conoce otra realidad. La tecnología, además, nos proporciona muchísimas herramientas para trabajar mejor, para organizarnos mejor, para hacer seguimientos mejores. Y yo creo que mayoritariamente la tecnología es positiva para nuestro trabajo. Y la última cosa que quería decir es que no es una conversación muy interesante, pero lo que quiero decir es que no todo el mundo puede hacer su trabajo desde un ordenador. Hay gente que tiene que estar trabajando cara a cara, que trabaja en la calle o que simplemente hace tareas que son imposibles de hacer desde un ordenador. Seguro que Sebastião tiene opiniones interesantes al respecto de esto, porque él sabe más sobre este tema, pero la tecnología también ayuda a mejorar la industria, por ejemplo, con la robotización. Y ahora le voy a pasar la palabra a Sebastião, que podrá darnos su perspectiva. Antes que nada, voy a tratar algunas de las cosas que ha dicho mi compañero. En lo que se refiere a trabajar con otras empresas o con otros profesionales, es verdad que en el pasado teníamos que viajar y perdíamos mucho tiempo. He de decir que ahora hemos ahorrado mucho tiempo. Puedes tener en una mañana 5 reuniones. Pero hay malas noticias, lo siento. Hay malas noticias porque no todas estas nuevas tecnologías son positivas. En los servicios, en el sector servicios y en concreto en los servicios digitales, sí, va muy bien. Nos ahorra dinero, nos ahorra tiempo, pero hay dos cosas que para mí, y hablo por
mi experiencia también personal y mi experiencia de la gente con la que trabajo, no son tan positivas. Me refiero a la creatividad. La creatividad exige pasión, exige experiencias. Ser creativo significa que tienes que estar muy atento a todas las oportunidades de tu vida y a las que se te presentan, que te llevan a un estado mental diferente. Y esto no se ve ni pasa cuando estás siempre trabajando en el mismo sitio. No se da esta creatividad. Creo que estamos intentando resolver problemas con la perspectiva de la vida que teníamos antes y no nos fijamos en los nuevos problemas que han surgido con esta nueva manera de vivir. Me refiero a la industria, por ejemplo. En el mundo digital sabemos que hablamos sobre todo y mayoritariamente de servicios, pero al final la base del sistema económico es el sector industrial. Y ahí hay que tener personas in situ, mandar productos al exterior, es sinergias con personas que trabajan en el mismo lugar. Yo creo que a día de hoy no somos capaces de, por ejemplo, saltarnos esta industria. No puede ser. Exige mucho dinero y mucho esfuerzo tener una fábrica, como lo sabemos. Y yo, de hecho, por ejemplo, ayudé a la apertura de una fábrica durante el COVID. Y les hemos acompañado en el proyecto y ha sido dificilísimo. Ha sido muy difícil, la verdad, de poder organizar al personal, a la plantilla. Por ejemplo, una máquina no funciona, ¿no? Y en este caso no se puede arreglar porque todo el mundo está haciendo reuniones Zoom y no se arregla la máquina. Me da la impresión que en el nuevo mundo todo el mundo está enviando mensajes, ¿no? Estoy en una reunión Zoom y hay cosas que no se pueden hacer desde una reunión Zoom y que poca gente está trabajando, todos están en reuniones, ¿no? No quiero decir que la comunicación no sea importante porque lo es, pero hay muchas cosas, muchas tareas físicas que se tienen que hacer allí. Y creo que este sector industrial hay que tenerlo en cuenta. No solo tenemos que pensar en términos de servicios. Siempre que queremos desarrollar nuevos sistemas innovadores, hay que saber que tenemos que aplicarlos también a estos trabajos que se hacen presencialmente. Madre mía, cuántas ideas, Sebastián y Diogo. Nos habéis dado mucho material para reflexionar, porque yo tengo ya preguntas, ¿eh? Luego, más tarde, las plantearé. Ahora voy a lanzar una pregunta en la pantalla. Sabemos que la tecnología es una parte inmensa de nuestras vidas y que seguramente va a ser aún más importante en el futuro. Pero hay aspectos de la creatividad, el pensamiento creativo y la resolución de problemas que parece que no estamos utilizando tanto con toda esta tecnología. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, las manualidades. Estoy pensando en hacer cosas con las manos, hacer cosas creativas, pero con las manos. Por ejemplo, el sector primario. Hay una frase. La frase es, deberíamos sustituir los trabajos manuales con una tecnología avanzada que hiciera lo mismo. Primera opción, nada de acuerdo. Segunda opción, en desacuerdo. Tercera opción, ni de acuerdo ni en desacuerdo. Cuarta opción, estoy de acuerdo. Quinta opción, muy de acuerdo. Muy bien, veamos los resultados. Interesante. Está bastante repartido, a pesar de una, excepto una. Hay alguien que dice en el chat que depende. Es verdad.
este tipo de preguntas te obligan, ¿no?, a decantarte por una opción y a veces no es posible, ¿no? Te obligan. Son un poco tramposas. A ver, Sara, ¿qué te parecen estos resultados? Yo ya me lo esperaba. Me esperaba que la mayoría de la gente no estaría de acuerdo. No hay que sustituirlo, pero sí podemos utilizar la tecnología para mejorar estas tareas. Debido a la pandemia, estamos en medio de una transición y es difícil, ¿no? Hay personas que es verdad que ahora el tráfico pasa en las reuniones de Zoom y creo que es porque estamos en medio de una transición y que en el futuro esto se equilibrará. En cuanto a estas tareas manuales, la manufactura no se puede sustituir, claro que no. Yo creo a veces que la creatividad es la única baza que tenemos para competir contra la inteligencia artificial. Y ya sé que hay softwares que crean canciones y poemas, sin embargo, me parece que la creatividad es una característica de los humanos que ningún algoritmo podrá reemplazar. Pero sí que podemos mejorarlo con tecnología. En el último año creo que ha habido una vuelta de las manualidades, ¿no? Do it yourself y este tipo de tendencias. Pero ha sido gracias a la tecnología. Se ha promocionado online. A veces la digitalización nos permite, siempre de hecho, nos permite llegar a muchas comunidades. Y es verdad que Sebastián ha hecho hincapié en estos trabajos en los que las personas tienen que estar presencialmente y en ese tipo de puestos creo que habría que integrar más la tecnología y el diseño, el diseño. ¿Por qué? Porque acelera la salida al mercado, modela nuevos modelos empresariales y crea nuevas e inesperadas oportunidades. Así que yo quiero pensar que la tecnología, esto va a ser un complemento de los trabajos manuales. Hay que integrar ambas cosas. Así que, claro, la gente no está de acuerdo con esta frase porque creo que quieren hacer una integración más que otra cosa. Muy bien. Joao, ¿podrías reimaginar esta pregunta, pero pensando en colaboración? Es decir, lo mismo pero cambiando colaboración. ¿Crees que es una buena cosa o una mala cosa que los procesos de colaboración se vayan actualizando? Porque claro, se puede tener una reunión en una cafetería también, ¿no? Y hablarlo allí. puede comparticiparse. En este caso, colaborar con otras personas tiene un papel muy importante. Colaborar, por ejemplo, nosotros con modistas o con los zapateros que están trabajando con nosotros. Entonces, hacer estas colaboraciones es muy importante. Hay que dominar algunos aspectos que se tienen que hacer y siempre se tiene que aprender algo. Y pienso que siempre se puede aprender algo para gestionar nuestro trabajo y para nuestros procesos de aprendizaje. Porque hemos tenido, por ejemplo, alguien que nos ha ayudado a aprender y pienso que esto nos ha ayudado en nuestro proceso. Probablemente no lo sea todo, estas nuevas introducciones en nuestro mercado de trabajo, pero hay cosas que tenemos que hacer de otra forma. Pero eso es algo que tenemos que ir avanzando en ese terreno. La verdad es que es verdad, todos aprendemos bem. algo Todos con las aprendemos colaboraciones. Espero que pase aquí esta noche. Espero que podamos aprender. Podríamos simplemente no haber pregrabado esto, ¿no? Y lanzado un vídeo y ponerlo en YouTube, pero no es lo mismo. No es lo mismo que tener un debate en vivo y poder plantear preguntas. Le he dicho a Sebastián antes que tenía una pregunta para él. Y así es. Sebastián, ¿cómo ves el futuro, tu futuro? Ya sé que es difícil hacer el trabajo de predicción, pero ¿cómo te gustaría que fuera el futuro de tu industria, de tu sector?
Es una buena pregunta. Creo que hemos tenido una vida fácil en el sector de la comunicación. Y por eso me refiero a, por ejemplo, lanzar productos, exportarlos. Antes, el 50% del tiempo teníamos que dedicarlo a la comunicación y la internalización y el 50% más a la industria. Ahora, sin embargo, lo que ocurre es que a pesar de que sigues teniendo que dedicar tiempo a ambas partes, lo más difícil es la parte industrial ahora mismo. A mí lo que me preocupa es que estamos perdiendo conocimientos, pero conocimientos de cómo hacer las cosas. Se está perdiendo el conocimiento de muchas manufacturas, a pesar de que, y me refiero, por ejemplo, a conocimientos a veces de gente mayor, trabajos que, como decía, se hacen con la mano. Y, por ejemplo, alguien ha hablado de calzado, ¿no? Calzado en Portugal siempre ha sido muy importante, pero en el pasado los profesionales del calzado sabían hacer cosas con las manos y cada vez menos, cada vez se está perdiendo esto, porque hay personas que por mucho que sean buenos en la comunicación, no van a poder comunicar un mensaje si no saben hacer la tarea. Por ejemplo, yo, en el caso de que tenga que hacer un trabajo con una máquina industrial de presión, yo no sé cómo se utiliza, ¿no? Vamos a pensar una maquinaria muy complicada, ¿no? De una industria. Yo no sé cómo funciona, pero necesito hablar con la persona que sabe cómo funciona. Estos conocimientos se tienen que traspasar, porque si no los vamos a perder. Y creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer como seres humanos. Hay que saber cómo traducir la historia, el pasado, con algo que se pueda usar en el presente y que será útil en el futuro. Sí, la comunicación es vital, pero hay que recordar que hay un conocimiento detrás, hay una sabiduría que no se puede perder, porque si no, no lo vamos a poder comunicar. Creo que eso es muy importante. No sé si ha respondido bien a tu pregunta. Bueno, sí que la has respondido y sobre todo has incitado al debate. Tenemos poco tiempo. Diogo, tienes 45 segundos. ¿Cómo te gustaría que tu industria, tu sector, fuera en el futuro? Intenta ser breve. Yo voy a ser muy breve porque no tengo tiempo. Creo que teniendo en cuenta lo que ha dicho Sebastián, lo que tenemos que tratar aquí es las rehabilidades, o como se dice en inglés, reskilling. ¿Qué quiere decir esto? Que la tecnología está sustituyendo tareas. ¿De acuerdo? Entonces, si no queremos perderlas del todo, si, por ejemplo, alguien está en una línea de producción, sabemos que podemos utilizar robots en este caso, pero lo que tenemos que hacer es en el futuro, porque ahora quizás sea muy pronto, tenemos que ver cómo, en qué partes, en qué tareas es importante conservar las capacidades humanas. En algunas tareas quizás da igual, puedes poner un robot, pero en otras no. Y al mismo tiempo nos tenemos que ir cuestionando el asunto de las capacidades, las habilidades. Hace muchos años pensábamos, como si tienes un título universitario o un título de cualquier tipo, ya estás bien, no vas a tener problema. Pero ahora la pregunta que nos hemos de plantear es, ¿cómo aprendo capacidades nuevas cada día? Así que hablo de estas capacidades, de esta recuperación de capacidades y de
También, por ejemplo, saber qué tareas está bien asignarlas a robots y qué tareas hay que conservar. Nunca se para de aprender. Es verdad, antes tenías un título y ya, se acababa, ¿no? Muchísimas gracias por este debate sobre el primer tema. Vamos a tener una pequeña actividad como pausa entre los dos temas. Seguro que si estuvisteis aquí ayer o antes de ayer ya sabéis lo que estoy pensando, ¿no? Todo el mundo, mirad alrededor del cuarto o la sala donde estáis. Yo tengo tantas cosas aquí, muchas cosas inútiles, por cierto, pero bueno, lo que os voy a dar son 90 segundos y en estos 90 segundos lo que tenéis que hacer es poneros de pie y coger dos objetos y traerlos aquí al ordenador. Uno de estos objetos tiene que ser algo con lo cual tenéis que hacer vuestro trabajo. Es esencial para vuestro trabajo. Y lo voy a hacer un poco más difícil diciendo no podéis coger el móvil ni el ordenador. ¿De acuerdo? Algo que es esencial, que necesitáis sí o sí para hacer vuestro trabajo. Y el otro objeto es algo que a lo mejor mejora vuestra productividad cuando trabajáis. Lo explico otra vez. Un objeto que es completamente indispensable para vuestro trabajo, sin coger el teléfono ni el ordenador. Segundo, un objeto que puede mejorar vuestra productividad. Después lanzo una pregunta sobre estos dos objetos. Y la pregunta es, ¿cuál de estos dos objetos significa más para ti, dentro de ti, en tus sentimientos? Bueno, vamos a tener 4 minutos en total. Coger los objetos y después responder a esta pregunta. También podéis aprovechar este tiempo para hacer yoga muy rápido o para coger un vaso de agua. Volvemos en 4 minutos. Coger los objetos y responder a la pregunta. Vamos a ver los resultados. Vamos a ver la pregunta y a ver cómo han sido estos resultados. La mayoría de gente, el 50%, está más apegada a aquel objeto que mejora su productividad. Eso lo han dicho hay 15% de psicópatas en esta sala porque no tienen apego a nada, a ninguna de las dos cosas. Y el 35% de las personas se sienten más cercanas al objeto con el que hacen el trabajo. Creo que esto puede tener relación con el hecho de si te gusta o no tu trabajo, porque si te encanta tu trabajo, puedes tener una relación positiva con este objeto. Ahora voy a pediros que me enseñéis ambos objetos a la cámara, por favor. Muy bien. Voy a mirar un poquito, voy a dar una vuelta, un repaso. A ver, veo aquí a alguien que tiene un plátano, un plátano. ¿Qué es eso del plátano? ¿Lo puedes explicar o no? Esto mejora mi productividad, pero tengo más apego a la banana, ¿eh? El otro es esto, es una moneda, porque necesito dinero para trabajar, la verdad. Necesito financiación, quiero decir. Si no, no puedo trabajar. Pero me parece que yo me siento más apego a la banana, al plátano. Después también tengo a Valeria, y Valeria tiene 2 bolis. Hola, sí. Bueno, este es un lápiz, ¿eh? Un lápiz normal y es completamente indispensable para mi trabajo. Y luego tengo un bolígrafo digital y esto lo mejora mi productividad. Muy bien. ¿Eres ilustradora? ¿No? Soy diseñadora, sí. Así que los lápices son indispensables. Sin embargo, cuando trabajamos con una tablet o con dispositivos digitales, yo noto que mi productividad mejora, porque puedo trabajar al mismo tiempo simultáneamente en el computador y en la tablet, y entonces lo noto. Bueno, la verdad es que ya he visto enseguida que no eres carretillera, solo con estos 2 bolígrafos. Pues, a ver, más objetos, algo por ahí.
hay gente que tiene la máquina de café, incluso doble. Bueno, a ver, yo lo que hago es que necesito café para hacer mi trabajo y necesito café para ser más productiva. Ambos, yo soy completamente adicta. ¿Qué pasa? Que si no tienes café, no trabajas. Muy bien. Gracias por hacer este ejercicio. Creo que es interesante, ¿no? Comenzar a pensar nuestra relación con los objetos y con nuestro trabajo. Quizás a partir de hoy decís, ay, ¿qué significa este objeto para mí? Ahora pasamos al segundo tema de la tarde y el segundo tema es el futuro remoto. Gonzalo, antes de empezar este debate, y la verdad es que es un debate enorme, ¿podrías definir lo que quiere decir trabajar de manera remota? Trabajar desde cualquier sitio. Tienes un ordenador y no hace falta estar en tu casa. Así que puedes trabajar ahora mismo desde cualquier lugar, de cualquier parte, de sitios preciosos como este, un sitio que te inspira, ¿verdad? Esto es mucho mejor que estar en casa sin inspiración. Pero me acabo de dar cuenta que has cambiado el fondo, ¿no? Porque estás dentro, imagino, estás en una sala, no estás allí en el espacio verde, ¿verdad? Sí, parece que trabajar en remoto es algo a lo que aspirar. Y mucha gente ha aspirado a ello durante tiempo, pero ha venido la pandemia y ya nos hemos visto forzados a trabajar remotamente. Gente que antes iba a la oficina. Podríamos, por ejemplo, estar en un espacio físico, podríamos estar por ejemplo, en Brest, ¿verdad? En una exposición, pasándonoslo genial, pero es virtual y no está tan mal. Significa que podemos trabajar. Pero Mario, ahora paso a ti. Esta manera remota de trabajar ahora ya se ha normalizado. ¿Y cómo esto va a afectar a la contratación? ¿Cómo los empleadores van a contratar a sus empleados ahora? ¿Cómo va a afectar? Ya está cambiando. Esto ha cambiado ya muchas maneras de contratación y creo que va a seguir cambiando, va a seguir evolucionando. Por ejemplo, las entregas, los riders, otras profesiones van a ser cada vez más impactadas por esta realidad. También creo que esto va a significar que se van a resaltar, se va a poner más atención en las habilidades de las personas y no tanto mm, pensar dónde están situadas. La situación geográfica ya no va a importar tanto. Vamos en esa dirección y diría que esto es mi opinión y es como creo que vamos a avanzar y lo que intentamos hacer en nuestra empresa. ¿Hay algún problema técnico con Mario? Dice Calum. Le pasaremos la palabra a Víctor y vamos a ver si se puede estabilizar la conexión de Mario. Víctor, ¿qué opinas? Yo quería decir algo, pero ya hemos tenido un ejemplo en directo. Cuando contratas trabajadores de todo el mundo, de cualquier parte del mundo, les tienes que proporcionar las herramientas para hacer su trabajo. Sí, todo el mundo tiene un ordenador, pero a ver, ¿qué pasa con la conexión a Internet? ¿Cómo la tiene? ¿Qué pasa con los otros requisitos que necesita para hacer su trabajo? Contratar remotamente depende de las capacidades y habilidades de las personas y creo que va
a poder minimizar los ambientes tóxicos que a veces hay en las empresas. A veces hay reuniones con muchas personas en Zoom y sí, a veces se ve un poco de tu casa, ¿no? Se ve tu casa, se ve tu habitación y esto es un cambio respecto a una filosofía de grupo y luego también va a tener un impacto en temas como el racismo, la homofobia y los abusos sexuales en los espacios laborales. Todo esto es completamente diferente con un trabajo remoto. Claro que también van a surgir nuevos problemas de esta nueva realidad, pero para mí en general es positivo porque nos da otra perspectiva. Muy bien, me gusta este punto de vista, porque es verdad que a veces hay un poco de misoginia o de racismo y todo el mundo ha visto El Lobo de Wall Street, ¿verdad? Esa película. Es un poco, a veces un poco pasa eso. Así que en el chat al principio había muchísimas preguntas y en esta segunda parte solo quiero recordar que si tenéis una pregunta la podéis poner en el chat y alguno de nuestros ponentes la responderá. Con el trabajo remoto, como dice González, puedes estar en teoría en cualquier parte del mundo. Esto significa que no hace falta ir al trabajo, desplazarse, y a mí eso me hace feliz, porque en el Reino Unido, donde yo vivo, lo cierto es que yo tendría que coger incluso un ferry para ir a Brest. Y sí que me estoy contento porque ahora mismo no lo puedo hacer desde aquí. Pero también significa que quizás haya cambios en las ciudades. Gonzalo, ¿cómo crees que las ciudades van a reaccionar con esta realidad? Creo que va a haber esa época en la que las grandes ciudades era donde estaban los trabajos, pues que se ha acabado. Adiós Silicon Valley, adiós. Porque esto ya no tiene sentido. Antes la gente iba a Silicon Valley porque allí había empresas que tenían acceso a financiación y ahora no hace falta porque hay hubs remotos. Los trabajos ya no están en las ciudades. Yo conozco muchísima gente que se ha ido a las ciudades grandes para trabajar. Pues bueno, no hace falta. Podéis volver a vuestro lugar o donde queráis. Vamos a pensar que, por ejemplo, que toda esa gente que es tan talentosa, que está, por ejemplo, en Egipto, pues que se pueden quedar allí. No hace falta que se pidan ni visados ni irse a otro país y así contribuyen también a su economía local. Incluso podría decir que los pueblos son los nuevos hubs y a lo mejor podemos conocer incluso hasta nuestros vecinos y podemos tener relaciones más profundas con las personas. Y aquí en Madeira lo estamos viendo ya. Todo va a cambiar y todo está cambiando. Se va a descentralizar esta concentración de personas en las ciudades. Y además hay ciudades pequeñas que son interesantísimas en todo el mundo y esta tendencia las va a beneficiar. También esto va a tener una repercusión en la industria de oficinas físicas. De hecho, algunas ya se están pensando en transformar en viviendas. Así las ciudades se van a convertir en el centro de cultura y también del turismo, aunque no soy muy fan del turismo. Pero yo ya he visto, ¿no? Barcelona, por ejemplo, o mi ciudad, Lisboa, han sido completamente transformadas para mí negativamente con el turismo de masas. Me encanta esta idea de cultura, arte y que todo esto sustituya a las grandes empresas en las ciudades. ¿Cuál sería el equipo? ¿Por qué no tener un rascacielos lleno de músicos? Me encantaría verlo. Fernanda, ¿estás de acuerdo con lo que ha dicho Gonzalo o no? No podemos escuchar bien a Fernanda
pedimos disculpas. Sí, que ahora no tenemos muchas oportunidades. Se está diciendo que ahora las ciudades están perdiendo oportunidades, pero las están ganando otras zonas. Lo sentimos, pero el sonido no nos llega bien. No podemos hacer bien la traducción de lo que está diciendo Fernanda. Creo que la situación actual tiene dos caras. Por un lado es interesante trabajar en casa, pero en otro no. En la industria de la moda además es diferente. Creo que lo que ha dicho Fernanda tiene que ver con lo que hemos dicho antes, la colaboración y cómo se puede tener gente en un centro que cada uno hace una cosa de manera creativa. Tradicionalmente, a veces donde vivíamos, el país donde estábamos, era siempre el responsable de los derechos laborales. Pero si ahora trabajamos en cualquier lado, ¿quién va a vigilar estos sistemas de derechos laborales? Víctor, quizás seas una buena persona para hablar de esto. ¿Cuáles son tus comentarios al respecto? Es difícil esta, porque la innovación o la necesidad que se tiene de trabajar y de trabajar de esta manera, ya sea, por ejemplo, en el sector de la música o, por ejemplo, si utilizas mucho Instagram, pues lo que vemos son cosas como Uber y todo esto es lo que está ahora de moda y no se habla tanto del papeleo de la burocracia, eso llega después. Es una buena pregunta la que has planteado. Acabo de empezar un proyecto con Brasil. Así que vivo en Portugal, pero estoy trabajando remotamente para Brasil. Y es difícil porque tienes que conocer la regulación de cada país en el que estás trabajando y no es fácil. Yo solo tengo otro socio en mi proyecto y ahora tenemos una network, una red de profesionales y tenemos que gestionarlos. Me refiero a abogados, a gente del mundo de las finanzas. Nosotros estábamos acostumbrados a trabajar solos, los dos, y ahora tenemos que aprender a compartir esta carga de trabajo y las tareas. Estamos cada vez colaborando más con otras profesiones y la verdad que lo agradezco, me ha gustado. Pero es cierto que, por ejemplo, temas como los derechos de los trabajadores, esto es un poco peliagudo porque las empresas ahora, claro, cada uno viene de un país y esta persona suele tener sus propias expectativas de derechos laborales y no solo eso, unos requisitos para trabajar, ¿no? Que, bueno, la empresa tiene que proporcionar. Así que sí que es complicado. ¿No es una ironía lo que estás haciendo? Te has ido de tu país, de Brasil, y ahora trabajas para Brasil desde Portugal. Pero es bonito porque mantienes la conexión con tu país de origen. El impacto de trabajar remotamente cambia según la persona y cambia también según el sector. Por ejemplo, un artista y su creatividad seguro que se ve afectado diferente que un periodista y un periodista también reacciona diferente a esta realidad que, por ejemplo, un youtuber. Ahora vamos
a tener otra pregunta. ¿La interacción virtual es positiva para tu alma creativa? ¿Sí o no? Y seguro que hay gente que echa de menos la opción depende, pero son así de duras estas preguntas, te obligan a elegir. Es decir, ¿la interacción virtual es buena para tu alma creativa? Mientras respondéis, he de decir que en el chat ha habido muchos comentarios. Sin embargo, no tenemos mucho tiempo. Así que les pediría a todos los especialistas, tanto del equipo 1 o equipo 2, si veis que hay una pregunta que podéis responder, por favor, hacedlo en el chat. Quizás Mario y Sebastián, que tienen una conexión, y Fernanda tiene una conexión peor, lo pueden hacer por chat. Vamos a ver las respuestas. ¡Uy! Está ajustado. Depende, claro, es que depende. Mario, ¿qué opinas de estos resultados? A ver si funciona mi conexión a la internet. La verdad es que mi conexión ahora mismo, y yo aquí hablando de trabajo remoto con esta conexión tan pobre que tengo, es un poco irónico. Pero quiero decir respecto a estos resultados que depende, claro, depende. Gonzalo ya lo ha comentado antes, es que depende. Yo, por ejemplo, personalmente, a mí me gusta tener personas cerca. Cuando hago brainstorming o cuando tengo sesiones creativas, prefiero tener a las personas cerca. Sin embargo, también puedes utilizar la tecnología y lo puedes hacer de manera interactiva. Y cuando me quiero concentrar y cuando quiero estar solo haciendo alguna tarea, pues allí creo que en ese caso, cuando hago tareas solo, me va muy bien tener teletrabajo. Estoy más centrado, puedo escuchar mi música y puedo ser creativo de otra manera. Así que mi respuesta sería depende. Depende y también depende de cómo te puedes adaptar a las cosas. Es verdad que la interacción virtual lo hemos tenido que hacer todos con la pandemia, nos hemos visto obligados, pero creo que esto es algo que se puede mantener en el futuro, porque nos hemos tenido que adaptar y la adaptación al final es lo mejor para enfrentarse a estos retos. Sí, creo que has dado una respuesta muy detallada, gracias. Esta última pregunta la voy a lanzar y no quiero pediros que hagáis predicciones sobre el futuro, porque claro, si no, pues pediríamos números de la lotería, ¿no? Pero ahora le voy a preguntar primero a Gonzalo. ¿Qué opinas, Gonzalo, sobre las tecnologías desconocidas que están llegando muy rápido y cómo nos podemos preparar para estas nuevas tecnologías? Yo creo que la realidad virtual va a sustituir a las reuniones de Zoom. Estoy convencido. Y la interacción humana que no funcione, la vamos a sustituir. Pero es muy divertido, ¿eh? La realidad virtual es divertida y se puede hacer muy bien. Creo que la tecnología va a cambiar mucho más de lo que pensamos, va a sustituir muchas de las interacciones que teníamos humanas en las oficinas. Y en el ejemplo de creatividad que hemos visto antes, he de decir que tengo un problema con las tecnologías, porque mis mejores ideas me pasan cuando me estoy duchando. Y claro, que no puedo conectar allí un dispositivo. Tendríamos que ser capaces de tener un brainstorming sincronizado. Yo creo que, por ejemplo, tendríamos que tener algo integrado, un dispositivo que nos permitiera ser creativos en la ducha, bañándonos en el mar, y que pudiéramos al momento conectar con la tecnología.
Hay personas que son muy introvertidas y tienen ideas excelentes. Nunca hablarían en un entorno presencial, pero con la tecnología sí. Así que yo creo que la tecnología está aquí para ayudarnos. Tenemos que usarla para no sustituir lo que ya pasaba en la oficina tradicional, sino para mejorar lo que hacíamos. Yo apuesto por la comunicación sincronizada, como por ejemplo Twist o Slack. La tecnología lo cambiará todo y rápido, pero yo estoy convencido que lo que más cambios va a crear es la realidad virtual. Me encanta esta idea de que te estás duchando y te salen las mejores ideas. En algún lugar escuché que cuando vas a paso de caminata es cuando te vienen las mejores ideas. Exacto, y hay que caminar despacio para tener buenas ideas. Fernanda, misma pregunta para ti. ¿Cómo nos podemos preparar para el futuro de la tecnología, esa tecnología que está llegando a toda velocidad? Creo que ahora estamos bastante bien adaptados a la tecnología y tenemos que hacer una combinación y hacerlo, ahora mismo lo estamos haciendo paso a paso, introduciéndolas en nuestras vidas. En el futuro, esta velocidad se va a acelerar y tendremos que adaptarnos de nuevo. Es bueno, pero también un poco triste porque se pierden algunas cosas por el camino, algunas cosas humanas o personales. Hay cosas que quizá no se deberían perder. Adaptarse es muy importante. Mario, ¿sabes cómo o no? Yo creo, estoy convencido de que no podemos predecir el futuro, pero sí que podemos empezar a crear nuestro propio futuro. Este es el mensaje que yo creo que se tiene que lanzar en estos debates y creo que Gonzalo está haciendo un trabajo maravilloso en la isla de Madeira y eso es algo que no viene dado por la legislación, nadie le ha ayudado. Es una cosa que ha salido de él y que la ha empujado él. Y luego la legislación, la financiación llega después. Así que quiero reconocer el trabajo que está haciendo Gonzalo porque está tomando la delantera en este camino hacia el futuro. Gracias. Ay, qué bonito ver elogios. Me encanta. También hay comentarios para Gonzalo en el chat. Víctor, ¿qué opinas sobre el futuro? ¿Qué podemos hacer para prepararnos bien? Tenemos, creo que, repasar lo que se ha hecho en el pasado y mirar cómo antes trabajábamos, las horas que trabajábamos también y, por ejemplo, también lo que podemos mejorar trabajando desde casa. Si trabajas desde casa, no hace falta que hagas un horario de 9 a 5, ¿eh? Esto también se puede revisar. Quizás prefieres trabajar en bloques de 2 horas o de 3 horas. Eso es el futuro. En el futuro intentaremos diseñar la experiencia laboral de otra manera. Muy bien, pero es difícil, ¿no? También parar. Cuando estás trabajando desde casa, no sé si a alguien le ha pasado, llegan las 5 y dicen, bueno, a ver, el horario se ha acabado en teoría, pero yo puedo seguir trabajando. A veces es difícil saber cuándo pagar. Joao ha dicho en el chat que es importante separar el lugar de trabajo del lugar de ocio. Si trabajas de manera remota, tú vives donde trabajas normalmente.
Gonzalo, ¿qué crees de eso? ¿Tienes algún consejo que le puedes dar a las personas que trabajan desde casa? Yo odio trabajar desde casa. No sé si ha quedado claro. A pesar de que promociono el trabajo remoto, yo lo odio. Yo soy extrovertido y por eso tengo un coworking en Madeira. Pero bueno, aún así, hay personas que solo pueden trabajar desde casa ahora mismo. Cuando yo estaba desesperado en el primer confinamiento, lo que hice es programarme ejercicio al final de mi jornada, ejercicio físico o alguna actividad que me gustara y lo programaba siempre al final del día porque ahí no, entonces no puedes no parar. Tienes que hacer. En el mundo normal, puedes hacer una pausita para un café o una cerveza, pero claro, si estamos en confinamiento, pues intenta llamar, yo qué sé, a tu familia a las 6, a una hora concreta, para que sepas que va a haber una parada, que vas a parar, que vas a cerrar el ordenador y que va a haber algo que te va a permitir, pues, dejar de pensar en el trabajo. Se podría hacer de manera institucional, porque eso está muy bien, es un consejo personal, pero si alguien que tiene que hacer y lo tiene que hacer y lo tiene que entregar tal día a tal hora, pues, ¿y se puede implementar algún sistema? Yo creo que el mejor sistema es mostrarlo con tu ejemplo. Si tú eres un jefe, si tu jefe te envía un email a las 10 de la noche, pues tú vas a querer contestarlo, porque si él está trabajando, tú te sientes que tienes que estar trabajando. Creo que el ejemplo que dan los supervisores es muy importante. Y sé que en Portugal, a nivel de legislación, están hablando mucho de esto, liderar por el ejemplo, dar ejemplo, porque si no, los trabajadores sienten que tienen que ser iguales. Nadie debería ser evaluado por cuántas horas trabaja, sino por cuál es la productividad de tu trabajo. Aunque trabajes 5 horas o 4 horas, si lo haces todo, pues perfecto. Lo de las 8 horas se creó para la industria pesada y la mayoría de nosotros no trabajamos en esa industria. Intentar ser productivo y si eres una empresa o si gestiones una empresa, hay que tener una comunicación sincronizada. Y para eso sí que hay que tener normas. No se puede permitir que las personas envíen mails a horas intempestivas. Es una gran idea y todos podríamos ser un mejor ejemplo, porque sé que yo soy culpable, me declaro culpable. He enviado emails a las 10 de la noche. Y estoy seguro de que gente en esta reunión ha recibido emails mío a las 10. Y lo siento, pido perdón. Gonzalo me ha cambiado la idea, la manera de pensar. No tenemos más tiempo. Fernanda, si tienes más consejos de este tipo, ponlos en el chat. Seguro que alguien los aprovecha. Muchísimas gracias a todos los ponentes, a Sara, Joao se ha tenido que ir, pero gracias a Diogo, a Sebastián, a Mario, Víctor, Gonzalo, Fernanda, gracias por vuestro tiempo, por vuestras opiniones y por vuestros conocimientos. Ha sido fantástico escucharos. Me ha inspirado mucho. El público tiene suerte porque ya se puede ir, porque ahora nuestros ponentes se tienen que reunir, pero esto va a ser otra llamada y allí nosotros vamos a debatir a estas 10 propuestas que son para la Agenda 2030, para ser más creativos en el futuro, etcétera. Así que si queréis volver a ver esta experiencia, si queréis volver a ver el vídeo, pues podéis hacerlo en la página web AYCH-2030. Que alguien ponga el link, por favor, que alguien lo escriba. Va a ser mucho mejor. Y así podréis encontrar todos los recursos y también de los antiguos eventos, de los anteriores, y también esta exposición que tenemos allí.
os recomiendo muchísimo que visitéis la exposición virtual, que tenemos vídeos, audios, modelos 3D. Fantástico. Va a ser divertido si vais, ¿eh? Y por último, muchísimas gracias también a los asistentes, la gente que ha respondido a las preguntas, la gente que ha cogido los objetos, a las personas que están detrás, los productores. Espero que tengáis una maravillosa tarde o noche. Disfrutad. Adiós. Invincible.